Buen día a todos. Mi nombre es Yolanda Flete, de parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia, Gestión de Riesgo de las Inundaciones, presentadas por el máster Alberto Pinto Sanra. Esta capacitación se está llevando en el marco del subproyecto Fortalecimiento de las competencias en GIR y ACC en los profesionales universitarios involucrados en el diseño y construcción de infraestructura en Honduras. Estas conferencias están siendo ejecutadas por la Facultad de Ingeniería en el marco de este subproyecto, que es parte de un proyecto regional ejecutado por el SUCA y CEPREDENAT con el auspicio de la Cooperación Suiza para el Desarrollo, la COSUDE. Consideramos que esta presentación del día de hoy es muy valiosa y tiene alta relevancia para la situación que estamos viviendo como país. Alberto Pinto es ingeniero civil, graduado en marzo del 2013. Posteriormente, estudió en el programa Erasmus Mundo en Ciencias Hídricas y Gestión de Riesgo de las Inundaciones, llevado a cabo en 4 universidades de Europa: la TU Dresden de Alemania, el Instituto Delft de Holanda, la UPC en Barcelona y la Universidad de Ljubljana en Eslovenia. Durante el último semestre de este programa, el ingeniero realizó una pasantía en la empresa británica HR Wallingford de Inglaterra, donde se le proporciona asesoría y las herramientas necesarias para escribir su tesis de maestría sobre medidas verdes para el control de las inundaciones en cuencas rurales. Luego de obtener su grado de maestría en Delft, Holanda, Alberto regresa a su país natal a aplicar los conocimientos adquiridos y aportar al desarrollo sostenible de Honduras y a la región. En la actualidad se desempeña en el ámbito laboral como consultor en manejo integrado de los recursos hídricos y la gestión del riesgo de las inundaciones. Esta presentación tiene una alta relevancia por la situación de vulnerabilidad del país. Honduras, sí, es uno de los países más vulnerables del mundo. Esto lo dicen los diferentes índices de vulnerabilidad. Actualmente, según la revista Germanwatch, Honduras ocupa el 3er lugar en los países más vulnerables del mundo. Hemos estado hace un par de años en primer lugar. Esto debido al alto impacto negativo que tienen los desastres por fenómenos naturales en el territorio hondureño. Y las inundaciones son una de las amenazas que más tenemos en nuestro territorio. Le agradecemos infinitamente el apoyo a las instituciones de gobierno que han hecho parte de nuestro ciclo de conferencias y que hoy asisten a esta conferencia: a la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, muchísimas gracias; a las diferentes alcaldías municipales, también muchísimas gracias; a todos los profesionales del gremio de la construcción a través del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, que nos han apoyado, también muchísimas gracias; a los diferentes docentes de todas las universidades del país y de la región, también les agradecemos; y por último, pero no menos importante, a todo ese grupo de estudiantes que han acuerpado nuestras capacitaciones. Esperamos que de verdad puedan sumar y fortalecer las competencias en la gestión integral de riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático de cada uno de ustedes. Les pido que a lo largo de toda nuestra presentación puedan apagar su audio y sus cámaras para que no tengamos ningún tipo de interrupción para nuestro expositor. Todas las preguntas que ustedes tengan, observaciones y comentarios, las pueden realizar por medio del chat, y nuestro asistente técnico va a estar recopilando esas preguntas para posteriormente a la presentación hacérselas al ingeniero Alberto Pinto y que él pueda atenderlas. Sin más preámbulos, les presento con ustedes el ingeniero Alberto Pinto. Bienvenido, ingeniero. Adelante y muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniera Fletes. La verdad que es un honor formar parte de este ciclo de conferencias. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la presentación. Como mencionaba la ingeniera, mi nombre es Alberto Pinto Sanra y en esta ocasión voy a presentar de forma breve
algunos de los aspectos más importantes y relevantes en la gestión del riesgo de inundaciones y la importancia de su implementación para la prevención de desastres. El contenido de esta presentación, como pueden ver, primero daremos una breve introducción, aunque ya la ingeniera me presentó, y luego pasaremos a definir algunos conceptos básicos, los componentes de la gestión integral del riesgo de inundaciones. Vamos a hablar también de algunas medidas de mitigación y luego algunos mensajes finales, ¿verdad? Para que cada uno los interiorice. Bueno, como mencionaba la ingeniera, pues soy ingeniero civil y tengo un máster en ciencias hídricas y gestión de riesgo de inundaciones y poseo algunos años de experiencia en hidrología, hidráulica, gestión de riesgo de desastres y cambio climático, gestión de proyectos de obras civiles. Este es mi correo de contacto por si alguien tiene alguna duda o algún comentario sobre la presentación. Y bueno, damos inicio, comenzando con algunos conceptos básicos. Comencemos definiendo el concepto de inundación, que según el consorcio FloodSight europeo, significa la negación temporal de tierra causada por agua que fluye fuera de sus confines normales. Ahora bien, bueno, este es un ejemplo de una inundación controlada. Por ejemplo, este tipo de inundación se necesita para ciertos tipos de cultivos, como el arroz. Y luego, por otra parte, tenemos los desastres derivados de inundaciones, como el que ocurrió, el lamentable hecho que ocurrió el pasado mes de noviembre en el Valle de Sula, en donde las lluvias dejadas por los huracanes ETA e Iota produjeron descargas en los ríos Chamalecón y Ulúa, que sobrepasaron los umbrales de inundación en todo el valle, afectando de manera directa e indirecta a cerca de 500.000 de personas en las ciudades de San Pedro Sula, La Lima, El Progreso, Pimienta, Chamalecón y demás poblados en el Valle de Sula. Y bueno, la diferencia principal entre ambos tipos de inundaciones se puede resumir en las consecuencias producidas. Una, como podrán ver, la inundación controlada tiene consecuencias favorables y otra tiene consecuencias devastadoras. Enfocándonos en las inundaciones que tienen potencial de causar estragos, podemos categorizarlas en 4 tipos de inundaciones. Hay varios tipos de clasificaciones, pero aquí les voy a mostrar una que yo pues resumí. Tenemos las inundaciones fluviales, que son causadas por desbordamiento de ríos, y luego tenemos inundaciones pluviales, que son causadas por la acumulación de agua lluvia sobre un área relativamente plana. Luego tenemos las inundaciones repentinas, que son ocasionadas por grandes volúmenes de agua que fluyen a altas velocidades sobre terrenos de alta pendiente, principalmente, bueno, causadas por el deshielo en zonas nevadas y también lluvias torrenciales sobre cuencas urbanas o de alta pendiente. Luego también tenemos las inundaciones costeras, que ocurren en los entornos marino-costeros, y estas son causadas por fenómenos hidrometeorológicos como marejadas, huracanes, y también el fenómeno del aumento del nivel promedio del mar. Una forma simple de describir la cadena de eventos relacionados a un desastre se puede describir con este modelo conceptual que representa los sistemas y procesos que llevan a determinadas consecuencias. Para que ocurra un riesgo o consecuencias negativas, se requiere de una amenaza o un evento de origen.
un receptor de esta amenaza y luego un medio entre el origen y el receptor. Aquí podemos ver que el origen o el source en inglés, también este modelo es conocido como el SPRC por sus siglas en inglés. El origen de las consecuencias negativas tiene como causas principales las lluvias torrenciales, vientos huracanados, el oleaje, mareas altas. El medio puede ser el rebose de presas o bordos a lo largo de los ríos, rutas de flujo y llanuras de inundación. Los receptores, por lo general, es la población y sus activos, al igual que el medio ambiente. Y las consecuencias devastadoras pueden ser muertes, daños psicológicos, pérdidas económicas y degradación ambiental. Esto se puede visualizar de forma gráfica con esta simple ilustración. Como podemos ver, el origen de las inundaciones por lo general es incontrolable. Siempre va a haber lluvia, siempre van a haber crecidas en los ríos. El medio a través del cual se suceden estos desastres puede ser controlado en cierta manera. Por ejemplo, pueden haber construcciones de bordos a lo largo de los ríos para prevenir ciertas inundaciones. Y luego los conceptos más, o los elementos mayormente manejables son los receptores, que aquí es donde entraría el concepto de exposición a la amenaza. Porque como ven aquí, las consecuencias son las inundaciones a causa de la exposición de los receptores ante la amenaza de inundaciones. Una amenaza no necesariamente produce el riesgo de desastres. Esto dependerá de otros factores de suma importancia como el nivel de exposición y otras características del receptor. Tenemos pues que la amenaza es todas las características y recurrencia de eventos potencialmente dañinos. La vulnerabilidad son las características físicas, sociales, económicas y ecológicas de un elemento específico o un grupo de elementos, una sociedad, y también la capacidad de afrontamiento de estos elementos. Y luego tenemos por otra parte la exposición, que son los elementos potencialmente afectados o al alcance de la amenaza, directa e indirectamente. Todos estas tres aristas se combinan en lo que llamamos riesgo de desastre, o riesgo de inundaciones en este caso, que es la probabilidad de consecuencias negativas sociales, económicas y ambientales. En términos matemáticos, pues podemos expresar el riesgo como el producto de la amenaza por la exposición y la vulnerabilidad. El riesgo será proporcional a la combinación de estos. Y cuanto menor sea la amenaza, cuanto menor sea la exposición o la vulnerabilidad, pues menor será el riesgo. Como mencionaba, la vulnerabilidad también depende de factores como el valor o función de cada elemento, su susceptibilidad, y la capacidad de afrontamiento. En términos económicos, se puede calcular el riesgo en función de los daños ocasionados para eventos de diferente frecuencia, como pueden ver en esta gráfica. Tenemos en el eje X la probabilidad de excedencia de un evento específico y en el eje Y los daños ocasionados por este evento particular. Y como es de esperarse, para un menor periodo de retorno, los daños pueden ser pues mayores o más devastadores. En este sentido, se calcula el riesgo estimando el daño promedio ocasionado durante diferentes eventos y la probabilidad de estos eventos, luego aplicando fórmulas matemáticas. Para comprender este concepto mejor, podemos observar las diferentes extensiones de inundación ocasionadas por eventos
con diferentes probabilidades. Por ejemplo, este es un estudio que se realizó en el río Tijuana, entre la frontera de México y Estados Unidos, donde se observa las llanuras de inundación para eventos con distintas probabilidades de ocurrir. Como es de notar, a menor probabilidad, mayor es la extensión de la inundación y, por ende, mayores son los daños. Es importante también comprender el concepto de riesgo tolerable, o as low as reasonably possible, como se dice en inglés, en español, lo más razonablemente bajo posible. Existen distintos niveles de riesgo. Por ejemplo, está el riesgo ampliamente aceptado, donde las consecuencias no son graves o son eventos que ocurren muy rara vez y no tienen mayores consecuencias. Pero es necesario estar constantemente monitoreando el riesgo para asegurar que éste se mantiene en un nivel de riesgo aceptable. Luego tenemos el riesgo tolerable, que solo ocurre si la reducción de riesgo no es factible o si los beneficios no son significativamente mayores al costo de su reducción. Y por último tenemos el riesgo inaceptable, que es el riesgo que no puede ser justificado, excepto en circunstancias extraordinarias. Esto significa que pueden ocurrir pérdida de vidas humanas o daño grave a infraestructura o a la economía. Tenemos el caso de estudio de Holanda, por ejemplo. Holanda, el Reino de los Países Bajos, es actualmente uno de los países con mayor exposición a la amenaza de inundaciones. Se estima que alrededor del 70% de su extensión territorial está al alcance de las inundaciones. Y esto significa que aproximadamente un 35% de su población vive en áreas inundables. Este país se encuentra protegido por un sistema de 95 anillos y de diques y barreras marinas diseñados para soportar eventos de hasta 10.000 años. Como pueden ver en este mapa, el país se encuentra en la delta de 2 o 3 ríos europeos, por lo cual se tomó la decisión de construir estas barreras marinas y un sistema de diques para contener el Mar del Norte, que siempre está buscando pues reclamar las tierras que una vez ocupó. Este, por ejemplo, es el escenario actual, donde podemos observar ciudades de gran importancia como Ámsterdam, La Haya y Rotterdam, y que están ahorita en estos momentos protegidos por este sistema de barreras y diques, pero en el posible escenario de una rotura de diques, estas ciudades se verían completamente inundadas, por lo cual existe un alto riesgo inaceptable y se puede justificar una inversión de grandes sumas de dinero para la protección y prevención de desastres. Vamos a entrar ahora entonces a los componentes de la gestión del riesgo de inundaciones. La gestión de riesgo de inundaciones se puede dividir, digamos, en 3 etapas. El análisis del riesgo, luego la evaluación del riesgo y la reducción del riesgo, por último. Dentro del análisis de riesgo, la primera actividad sería el análisis de la amenaza. Aquí se puede describir y cuantificar las características y la recurrencia de inundaciones con el potencial de ocasionar daños. Para esto se utiliza evidencia cualitativa, como por ejemplo registro audiovisual, rastro de crecida, relatos de los pobladores que fueron afectados. Luego también muy importante la evidencia cuantitativa, que es donde entran los aspectos técnicos de la ingeniería hidráulica, hidrología, donde se producen pues modelos hidrometeorológicos, hidrológicos e hidrodinámicos, también análisis estadísticos de probabilidad de recurrencia.
para caracterizar y definir las amenazas. Para esto también existen diversas metodologías. Estados Unidos tiene la suya, la Unión Europea tiene la suya, Reino Unido, Cruz Roja y COPECO también cuenta con su propia metodología para el análisis de la amenaza. Luego entramos en la etapa de análisis de vulnerabilidades. Aquí pues entonces entramos en la descripción de las características de un sistema que determinan su potencial de ser afectado en forma negativa por la amenaza. Existen varias categorías de la vulnerabilidad. Existe la vulnerabilidad física, que describe las condiciones de las viviendas, edificaciones y el tipo de construcción, el estado de estas. Luego también la vulnerabilidad económica, que básicamente se reduce en el nivel de ingreso. La vulnerabilidad social, que sería la habilidad de la población para soportar la amenaza o resistir la amenaza. La vulnerabilidad institucional, que significa cuando existen instalaciones críticas como edificios gubernamentales, hospitales, albergues, etcétera. Y también pues la vulnerabilidad ambiental, cuando existen áreas ambientalmente sensibles ante la amenaza. Luego tenemos la determinación del riesgo, que básicamente es el producto de la caracterización de la amenaza y la descripción de la amenaza y la descripción de la vulnerabilidad. Es la cuantificación y caracterización del riesgo de inundaciones en función de la probabilidad de que ocurran consecuencias negativas a causa de una amenaza en particular. Como les decía, los mapas de riesgo es el producto final y resulta de la combinación entre exposición, amenaza y vulnerabilidad. Luego tenemos la evaluación del riesgo, que es aquí donde aplicamos los conceptos de riesgo aceptable también. Aquí se determina el nivel de riesgo y sus consecuencias por parte de especialistas en la materia, considerando diversos aspectos como económicos, sociales y ambientales. Luego, aquí se aplican también metodologías para determinar el riesgo tolerable, siempre tomando en cuenta que debe ser lo más razonablemente bajo posible. Y también se debe llevar a cabo un análisis de la incertidumbre, porque siempre va a haber una gran incertidumbre, no es imposible calcular y estimar al 100% el riesgo. Luego entramos a la evaluación de la reducción del riesgo, que sería la evaluación de diferentes medidas e instrumentos para mitigar el riesgo de inundaciones desde varias perspectivas, como aspectos técnicos, sociales, económicos y ambientales. Algunos criterios a evaluar serían el costo-beneficio, la robustez de cada medida y su eficacia. Y también pues aquí se generan escenarios con diversas combinaciones de medidas para lograr obtener un balance entre el costo-beneficio y otros aspectos también. Y también, bueno, no podemos obviar el enfoque de la no intervención, que esto se aplica por lo general cuando el riesgo es aceptable o cuando la inversión no justifica el riesgo o el nivel de riesgo no justifica la inversión. Luego, pues entramos a la etapa de reducción del riesgo y esto se puede hacer en tres momentos. Previo a la inundación, que sería implementación de medidas permanentes y temporales con suficiente antelación a los eventos de inundación para aumentar la capacidad de afrontamiento. Aquí pues se pueden construir, por ejemplo, medidas estructurales, que son intervenciones físicas sobre el terreno, como presas, diques, bordos,
reservorios, canales de alivio y demás. Y también, bueno, tenemos medidas no estructurales, que son las intervenciones que modifican los patrones de conducta y comportamiento del humano. Aquí entraría también lo que es la legislación, aplicación de multas, incentivos, capacitaciones de personal técnico, simulacros, etc. Durante el evento de inundación, pues se implementan medidas temporales y herramientas operativas durante el evento de inundación, como evacuación y rescate, actividades de habilitación de albergues, protección de activos, monitoreo y pronóstico de lluvias, y entrarán también en funcionamiento los sistemas de alerta temprana que pueden proveer de suficiente tiempo para evacuar una población que se encuentre en riesgo. Luego, pues, posterior al evento, se pueden implementar medidas provisionales y regulaciones financieras para afrontar los daños ocasionados y sobreponerse al desastre. También es importante la implementación de procesos como la cuantificación de daños ocasionados, la recolección de data sobre el evento y otra información que pueda servir para la prevención de futuros desastres. Como por ejemplo es muy importante recopilar los caudales generados por las crecidas, los valores de precipitación dejados durante el evento y otros. Y también, bueno, se debe de dar prioridad a la reubicación de damnificados y al cuidado de esta gente damnificada. Entraríamos ya a la etapa de medidas de mitigación, protección y prevención de desastres. Como les decía, estas se pueden implementar en 3 etapas. Previo a la inundación, tenemos obras de prevención, que su objetivo es disminuir la magnitud de la inundación. Obras de mitigación, que su objetivo es reducir la cantidad de elementos vulnerables en zonas inundables. Y luego las medidas de protección, que son medidas estructurales para la protección de bienes y vidas humanas. Durante la inundación entran en juego las medidas de alerta, que son también modelos de predicción, alerta temprana, actividades de evacuación, luego defensa, que son la gestión operativa de presas, embalses y bordos para reducir el impacto o la capacidad de afrontar y recibir volúmenes de agua. Y luego actividades de respuesta, que son evacuaciones, rescate, como les decía, habilitación de albergues. Y posterior a la inundación, la recuperación, cuidado de damnificados, rehabilitación de infraestructura crucial, evaluación, el recuento de daños, planes de reconstrucción y demás. Y es muy importante también el registro, ¿verdad? La recopilación de la información sobre el evento. Las medidas de mitigación se pueden categorizar en medidas estructurales o convencionales, que son intervenciones físicas sobre las áreas expuestas a la amenaza. Luego, las medidas no estructurales, como les mencionaba, son las que modifican los patrones de pensamiento y de conducta del ser humano. Y también existen medidas verdes o medidas naturales, o también llamadas no convencionales, que son medidas sostenibles y de buenas prácticas ambientales que tienen beneficios ecológicos y también ayudan a reducir en cierta forma el riesgo de inundaciones. Una sola categoría no es suficiente para reducir el riesgo de inundaciones. Es importante implementar un enfoque holístico que integre diferentes medidas en una forma balanceada, que acomode las necesidades de todas las partes involucradas y todos los aspectos del riesgo.
Algunos ejemplos de medidas estructurales, por ejemplo, tenemos diques, bordos y barreras, cuyo objetivo principal es retener las inundaciones y proteger activos y vidas humanas. Luego tenemos presas y reservorios que cumplen la función de retener grandes volúmenes de agua a lo largo de cauces fluviales para atenuar los picos en los hidrogramas de crecida aguas abajo. Por ejemplo, en Holanda se implementa esta medida llamada, bueno, en español sería reservorio de retención de agua, polder en holandés, y son áreas de usos múltiples que son inundadas una vez que las crecidas sobrepasan el umbral, cierto umbral de inundación para retener agua y prevenir inundaciones en zonas aguas abajo. Otro ejemplo, tenemos canales de alivio, como su nombre lo indica, sirven para aliviar los caudales en los cursos fluviales, derivando cierto porcentaje de este caudal hacia zonas seguras, una vez que los caudales llegan al umbral definido. Es importante el mantenimiento de estas obras, como ocurrió recientemente en el Valle de Sula. Los canales de alivio estaban llenos de basura, de escombros y vegetación, lo cual pues obstaculizó el flujo del agua y produjo el desastre, o aportó por lo menos a que ocurriera ese desastre. También tenemos estanques de tormenta, que son grandes galerías construidas bajo tierra con el propósito de recibir y almacenar las aguas provenientes de la escorrentía superficial en entornos urbanos. Las aguas son redirigidas hasta estos tanques, donde se almacena temporalmente y luego son evacuadas de forma controlada. Por ejemplo, tenemos aquí dos imágenes, una que es de un tanque de tormenta de 136.000 metros cúbicos en Madrid y otro ubicado en Tokio, Japón, que tienen los tanques de tormenta más grandes del mundo. Y estos ayudan a reducir el riesgo de inundaciones en esta ciudad, que es una de las ciudades más pobladas del mundo. Y bueno, también tenemos en entornos marinos costeros los malecones y rompeolas. Por ejemplo, tenemos el icónico malecón de La Habana en Cuba, que también al igual sirve de atracción turística, pero tiene su principal función es proteger a la franja costera de esta ciudad. Y los rompeolas también, que ayudan a prevenir la erosión y el impacto de las olas en las franjas costeras. Luego, otras medidas estructurales también son los espigones, que pueden ser aplicados en cauces fluviales o también a lo largo de franjas costeras. Tenemos aquí dos ejemplos, uno en el río Madre de Dios en Perú y otro en la zona costera de Barcelona, en España. Y bueno, como les mencionaba, en las medidas no estructurales, algunas que se pueden implementar, está la legislación o creación de leyes para la prevención de desastres, multas e incentivos que pueden ser aplicados. Luego la zonificación y el ordenamiento territorial, que es muy importante también para la planificación del desarrollo y la prevención de desastres. Sistemas de alerta temprana, que pueden estar constantemente monitoreando los parámetros climáticos y mediante modelos de predicción pueden ayudar a alertar, a sonar las alarmas y alertar a una población o alertar a las autoridades para la toma de decisiones. Planes de contingencia, simulacros, capacitaciones también es muy importante, capacitar personal técnico, también a las organizaciones comunitarias como CODELES, patronatos, juntas de agua y demás.
Y bueno, entrando a lo que son las medidas verdes, tenemos, por ejemplo, la reforestación de cuencas y el cambio de uso de suelo. Aquí tenemos un ejemplo de una cuenca reforestada y en esta gráfica se puede observar el efecto que esto tiene en los hidrogramas y o en las descargas de los ríos, ¿verdad? Tenemos la comparativa entre descargas en una zona urbanizada y las descargas en esta misma zona, pero una vez reforestada. Y podemos ver que hay una diferencia abismal. Esto también, bueno, tiene beneficios ecológicos y a su vez, bueno, ayuda a reducir las inundaciones. En zonas costeras también se puede implementar bosque de mangle para ayudar a disipar el impacto de las olas, reduciendo la erosión y la pérdida de playas, como lo que está sucediendo en Cedeño, también en el Golfo de Fonseca, que es un asunto que debe ser atendido porque pues gran parte de la franja costera y del pueblo de Cedeño está siendo afectado por las marejadas que ocurren cada año. Y también, bueno, existen parques inundables que sirven como espacios recreativos durante la época seca y también como sirven su propósito de estanque de tormenta durante la época lluviosa. Retienen el caudal proveniente de la escorrentía temporalmente para reducir inundaciones en entornos urbanos. Estos ejemplos que muestro aquí en la presentación son uno en Chile, el Parque Víctor Jara, y otro en Rotterdam, en Holanda. Y pues la idea es retener parcialmente los caudales durante eventos de lluvia en entornos urbanos. Otras de las medidas verdes que pueden ser implementadas son los techos verdes y la cosecha de agua. Estos ayudan a reducir, bueno, a aumentar la eficiencia energética, ya que brindan una frescura y reducen la necesidad de usar el aire acondicionado, por ejemplo. Y luego también, bueno, tienen su propósito de reducir los porcentajes de escorrentía generada sobre estos techos. Y la cosecha de agua lluvia, que es básicamente la captación de agua lluvia para su uso en ciertas actividades domésticas, que ojo, no es apta para consumo humano, pero sí para algunas actividades como de limpieza, de uso doméstico. Y ayudan a reducir a su vez la escorrentía superficial en zonas residenciales o urbanas. También existen drenajes sostenibles urbanos, que son combinaciones de diferentes medidas verdes que básicamente ayudan a reducir parcialmente los flujos de escorrentía y aumentando la absorción del suelo, la infiltración del agua hacia el suelo, y brindan otros beneficios ecológicos también, como la proliferación de fauna, flora, y también tiene buenos efectos en la psicología humana, ya que existen estudios que demuestran que las áreas verdes ayudan a reducir el estrés de la población. Y bueno, por último, les presento también las medidas de restauración ecológica en los ríos y humedales, que esto aumenta la conectividad entre el río o entre los cauces fluviales y sus planicies de inundación, que ayuda a mejorar el ecosistema y también a retener cierta cantidad de agua en zonas seguras para proteger zonas vulnerables. Como pueden ver en este estudio, existe una gran diferencia entre un río que tiene una alta conectividad con su planicie de inundación y un río que ha sido canalizado. Y por último, bueno, la gestión del riesgo de inundaciones para el futuro, algunos mensajes finales. Es importante brindar un enfoque holístico del riesgo, considerando
que el riesgo es un producto de varios aspectos naturales, aspectos técnicos, sociales y psicológicos también. Es importante considerar los cambios globales, como el cambio climático, el aumento de la población y el aumento también, la expansión de las zonas urbanas. Y también, bueno, es importante el concepto de resistencia y resiliencia. Crear resistencia es crear tolerancia a una amenaza o a la amenaza de inundaciones en este caso. Y crear resiliencia es aumentar la habilidad de sobreponerse a un desastre. El riesgo de inundaciones es la probabilidad de que ocurran eventos con consecuencias negativas. Este solamente puede ser reducido a un nivel tolerable. La protección absoluta ante el riesgo de inundaciones es insostenible debido a los altos costos que esto implica y a las incertidumbres inherentes. Y bueno, para finalizar, la gestión del riesgo de inundaciones debe abordarse con un enfoque holístico que considere todos los aspectos y los actores involucrados para proporcionar una reducción del riesgo de manera integral. Bueno, estas son algunas referencias usadas para esta presentación y bueno, muchas gracias por su atención. Pasaríamos ya a la etapa de preguntas si existen o comentarios. Muchísimas gracias, ingeniero Alberto Pinto, por su presentación. Ha sido muy valiosa para cada uno de los participantes. Tenemos algunos comentarios en el chat agradeciéndole por su presentación y felicitándole. Y también tenemos algunas preguntas que vamos a leérselas para que usted las pueda ir atendiendo. La primera dice, en el caso particular del Valle de Sula, ¿qué medidas sugiere usted para poder prevenir futuras inundaciones? También tenemos otra pregunta que la voy a hacer junta porque está muy asociada a la primera y dice, buenos días, ¿qué recomendaciones daría usted para poder restaurar la ciudad de La Lima que quedó completamente inundada por los huracanes Eta y Iota? Bueno, son preguntas difíciles de contestar porque, como les mencionaba, es un tema bastante amplio. La reducción del riesgo no es que solamente implementando un tipo de medidas podemos asegurar la reducción del riesgo. La manera correcta de hacerlo sería hacer un estudio amplio y considerar de manera integral cuáles serían las medidas a tomar. Esto puede incluir, por ejemplo, planes de manejo de cuenca en las cuencas del río Lúa y río Chamalicón. También la construcción de represas que ya están sobre la mesa. Algunos tengo entendido que ya están sobre la mesa estos prediseños, estudios de factibilidad de algunas represas. También es muy importante la planificación, la zonificación y el ordenamiento territorial, ya que, bueno, es un valle, estamos hablando del Valle de Sula, que es una zona que históricamente se ha inundado, pero es importante también saber identificar cuáles son las zonas inundables y las autoridades deben tomar acción para, bueno, tomar decisiones sobre cómo prevenir estos desastres. En cuanto a la restauración de la Ciudad del Progreso, pues bueno, las actividades que se deben considerar son, bueno, las actividades de primera mano, ¿verdad? De limpieza y reconstrucción, readecuación de los bordos y del sistema de alcantarillado. Y es importante también, bueno, creo yo, la generación o el registro de estos eventos, porque esta información puede servir para futuros estudios y ayudar a la prevención de desastres. No sé si eso contesta su pregunta o me quedé corto. Yo creo que sí, ingeniero, contesta la pregunta de los participantes.
Si tienen alguna duda, los que han hecho la pregunta también pueden seguir comentando en el chat y les estaremos atendiendo. Tenemos otra pregunta por aquí. Dice, ¿qué recomendaciones se deben de tomar en cuenta antes de establecer un Disaster Recovery Plan para una organización en X ubicación? ¿Qué herramientas se pueden usar para simular inundaciones y determinar cuánto riesgo es el que hay en ese lugar? Bueno, en cuanto a las herramientas que se pueden utilizar para identificar la amenaza, existen diversas herramientas informáticas. Algunas son de libre acceso, como el GECRAS, el GKHMS, y existen, bueno, otros softwares como el ICM, el eh, Flood Modeler. Existen varias herramientas, pero básicamente todas lo que utilizan son conceptos de hidrología e hidráulica para generar modelos y representaciones de los diferentes tipos de inundaciones. La primera parte de la pregunta no la entendí muy bien. Dice, ¿qué recomendaciones se deben tomar en cuenta antes de establecer un plan de reconstrucción de desastres para una organización en determinada ubicación? Para la reconstrucción, Para el plan de reconstrucción que quiera sí. ejecutar una organización, ¿qué recomendaciones podría dar usted? Bueno, creo que es muy importante tomar en cuenta que no vale la pena quizás reconstruir en una zona que posiblemente se va a inundar en un par de años. Entonces, en este sentido, es importante realizar estos estudios previo a la reconstrucción. Obviamente, existen elementos que son cruciales como puentes, infraestructura vial, que estos sí deben ser restablecidos de manera urgente. Pero en otros casos, sí se debe de analizar cuál es la factibilidad de volver a invertir en estas zonas inundables. Ok, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué tanto podría ayudar en futuros desastres la construcción de Jicatuyo, Tablón y demás represas que están proyectadas? Sí pienso que tendría un impacto positivo. Obviamente tienen que hacerse los estudios correspondientes, pero el principio básico de estas represas es la retención de caudal aguas arriba en la cuenca para evitar que ese mismo caudal sobrepase los umbrales de inundación en el valle. Sería interesante ver un estudio sobre esto. Creo que ya hay algunos estudios, pero sí, el concepto básico es la atenuación de los picos, de los hidrogramas de crecida, y esto, si se ejecuta debidamente, tendría un impacto favorable. Ok, muchísimas gracias. Dice otra pregunta y comentario. En una ciudad donde sus áreas están totalmente impermeabilizadas, los puntos de recarga han sido también impermeabilizados y por ende la escorrentía superficial ha aumentado. Sumando a esto, en los cauces de los ríos no hay espacio suficiente para hacer obras de mitigación en los bordos y tenemos personas viviendo a la orilla de los ríos. ¿Cuál sería la mejor opción de mitigación en estos casos? Sí, ese me suena a un caso muy familiar, ¿verdad? La ciudad de Tegucigalpa, que ha crecido de manera descontrolada, y el aumento de todas de las zonas impermeables a lo largo de todas sus cuencas urbanas es algo evidente. Entonces, en este sentido, es bien complejo. No existe una sola categoría de medidas que podamos implementar en este caso. Se pueden implementar medidas tal vez de retención de agua, aguas arriba, donde pueda ser implementado. Pueden existir, como les mencionaba, los parques inundables también que pueden ser construidos en la ciudad,
y esto ayudaría a retener cierta cantidad de escorrentía. O también pueden ser implementados o construidos los tanques de tormenta, que estos, perdón, estos elementos brindan una reducción en la escorrentía superficial durante eventos de lluvia sobre entornos urbanos, y pueden ser construidos bajo tierra, ya que el agua de la escorrentía es redirigida hacia estas galerías y luego es bombeada y drenada de manera controlada una vez que ya ha bajado el pico de la inundación. Estas son solo algunas de las medidas que se me vienen a la mente ahorita, pero obviamente cada uno de los, eh, de los problemas y de los casos de estudio requieren de bastante análisis. Ok, muchísimas gracias, ingeniero. También tenemos otra pregunta asociada a la primera que habían hecho varios de los participantes. Dice, ¿qué medidas en categoría estructural, no estructural y verdes recomendaría usted como medidas de mitigación en el Valle de Sula? Bueno, como les mencionaba, en el caso de medidas estructurales puede ser una combinación de represas a lo largo de los afluentes de los ríos para reducir y retener cierto porcentaje de caudal. Deben ser reconstruidos los bordos, pero muy importante también, los bordos deben ser reevaluados, porque en muchos casos los bordos se construyen a escasos metros del río, pero esto no significa que al construir un bordo el nivel del río va a llegar hasta el nivel del bordo. Es importante también tomar en cuenta que el río necesita espacio para fluir, y en este sentido pues creo que hemos fallado. Por eso es importante, aquí entra en juego ya los estudios previos que hay que realizar antes de las medidas, de implementar medidas estructurales. Y en cuanto a las medidas no estructurales, creo yo que sería muy importante la legislación para un correcto ordenamiento territorial y una buena implementación de estas medidas a través de incentivos o multas, qué sé yo. Incluso existen mecanismos que involucran las aseguradoras. Por ejemplo, al momento de asegurar un bien inmueble, las, eh, las, las, las primas de los seguros son más elevadas en zonas inundables. Esto también sirve como incentivo, ¿verdad? Y en cuanto a las medidas verdes, pues básicamente reforestar las cuencas de los ríos Ulúa y Chamelecón sería muy importante, ya que a lo largo de los años ha cambiado la cobertura del terreno y las condiciones dentro de la cuenca, y también esto impacta directamente en las inundaciones que se generan con este tipo de eventos, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias por su respuesta, ingeniero. Y tenemos una última pregunta. Dice, ¿qué medidas de mitigación ante inundaciones conoce usted y que considere que sean adecuadas en el territorio hondureño? Bueno, como les decía, es una pregunta amplia, pero cada caso en particular debe ser analizado de manera minuciosa. No es tan fácil como decir, aquí voy a construir una represa y me va a ayudar a reducir inundaciones. No, requiere de arduas horas de trabajo y jornadas de trabajo y eh, amplios estudios, ¿verdad? Cada caso tiene sus limitantes y sus retos, dependiendo del área de extensión del caso en particular o de la zona de estudio. Pueden ser desde medidas pequeñas, de como cosecha de agua, lluvia, para reducir la escorrentía en una zona residencial, hasta medidas de gran escala, ¿verdad? De gran envergadura, como represas, planes de manejo de cuencas y demás.
Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, por su valioso aporte, por esta presentación de parte de la universidad, específicamente la Facultad de Ingeniería. Agradezco su tiempo que ha tomado para hacernos esta presentación. Agradezco a todos los participantes, instituciones, alcaldías, profesionales, docentes y estudiantes. Muchísimas gracias por su participación. Recuerden, en el chat tienen ustedes un link de nuestra página del proyecto de ingeniería civil, donde ustedes pueden ver las noticias más relevantes de la ejecución de nuestro proyecto. Ahí también van a encontrar los contenidos de las diferentes presentaciones que hemos realizado en este ciclo 2020. También si alguien tiene alguna pregunta adicional, tiene un correo electrónico del departamento donde puede hacer sus consultas. Y les recordamos que el día de mañana es nuestra última conferencia 2020. La conferencia trata de la metodología de UNESCO para la evaluación de seguridad en centros escolares por el doctor ingeniero Edgar Peña. Ahí tienen ustedes en el chat el link de la inscripción. Y al finalizar esta conferencia tendremos el cierre y clausura de nuestro ciclo de conferencias. Felicitaciones, ingeniero, por su presentación. De verdad ha sido muy valiosa y una vez más, muchísimas gracias. Recuerden también hacer la valoración de esta presentación. Ahí tienen también el link para poder hacer una encuestita tipo formulario de qué les ha parecido esta capacitación. Bueno, nos despedimos, que tengan buen día y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, ingeniera. Hasta Gracias a pronto. usted.